Continuemos nuestro estudio de las epístolas paulinas con el estudio de Primera de Tesalonicenses. Podemos ver el contexto histórico de Primera de Tesalonicenses al ver en el libro de los Hechos. Es uno de los libros de la Biblia, de las epístolas paulinas, que tenemos el tiempo en que fue escrito cubierto por lo que está escrito en el libro de los Hechos. En Hechos 17 nos dice que Pablo había pasado a Grecia y pasando por Anfípolis, capítulo 17, versículo 1, y a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba llegar donde la gente apreciaba la palabra de Dios, llegaba en sus viajes misioneros a las sinagogas donde leían las escrituras, y muchas veces le invitaban a él, como uno estudiaba en las escrituras, a leer. Entonces él, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Muchos piensan que esto significa que solamente estuvo en Tesalónica 3 semanas. Mínimo sí sería 3 semanas, 3 días de reposo, 3 sábados que se reunían. Pero muy bien, pudiera haber sido un poco más para tener resultados que reaccionaran los judíos de esta manera. Él declaraba, exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo o el Mesías que ellos esperaban padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos. Este es un grupo de personas, no son judíos, pero sí temían a Dios y llegaban a las sinagogas porque veían la corrupción de la cultura pagana alrededor de ellos, los que adoraban a muchos dioses, y respetaban la manera de vivir de los judíos según la ley del Antiguo Testamento. Entonces estos griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas, gente de categoría en su sociedad, llegaba y empezaban a gustarles esta predicación. ¿Por qué? Cuando Pablo predicaba a Cristo, como Lucas lo expone en su evangelio, es no solamente para los judíos, ya es para todo el mundo. A los judíos primeramente y también a los griegos. Es poder de Dios para salvación. Entonces los judíos que no creían, versículo 5, teniendo celos. ¿Por qué les iba a dar celos? Porque ellos tenían un lugar en la sinagoga que respeto de los temerosos de Dios, de los griegos, de los gentiles, que les gustaba, pero tenían un cierto nivel arriba de ellos en que ellos eran judíos. Ahora los gentiles que estudiaban la Biblia con los judíos, les gustaba como una filosofía, pero no querían hacerse judíos. Los requisitos eran demasiado para ellos. Entonces los judíos que no creían en Jesús como el Mesías, decía, antes teníamos unos griegos que nos respetaban por nuestra religión. Ahora Pablo está predicando y está abierto a todos los gentiles. Todos se están acercando a Dios más cerca que nosotros. Tomaron consigo, dice, algunos ociosos, hombres malos, juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Jasón ha de haber sido el lugar donde se hospedaban los misioneros cuando estaban ahí. Allá, no hallando a Pablo, a Timoteo, a Silvano, los que estaban ministrando, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Óigalos ya, los judíos acusando pero a Pablo y a aquellos de quebrantar las leyes de César.
diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y los hermanos, dice, enviaron de noche a Pablo, a Silas, hasta Berea. Y esto se revela en Primera de Tesalonicenses, porque él tuvo que salir de repente, no terminó de escribir o de predicarles todo lo que él quería, y dejó ahí a Timoteo para ver qué resultaba. Y ahí es donde esta carta fue escrita desde un poco después de Berea, y quizás después de visitar Atenas, camino a Corinto. Pablo dice: ¿y qué de los hermanos tesalonicenses? Y escribe esta carta. Esta carta fue la primera escrita para corregir unas creencias malas sobre el fin, que causaba que unos no trabajaban. Lo que pasaba era esto: él había predicado, Cristo viene pronto, prepárense, santifíquense, vivan ya de manera diferente. Y algunos salieron a predicar esto, pero dejaban de trabajar porque dijeron: no, Cristo viene pronto, yo no tengo que seguir trabajando, al cabo puedo vivir aquí de los hermanos. Quizás hasta se admiraban de Pablo y Timoteo y estos misioneros, y decían: hoy yo quiero vivir esta vida de fe, y así empezaban a aprovechar de los hermanos, a vivir de ellos. Entonces dice aquí, Primera de Tesalonicenses fue la primera escrita, si bien en el año 49-50 Pablo hizo su segundo viaje misionero en que pasaba por estas regiones de Grecia. Es posible que Gálatas es la primera carta escrita, pero no es tan segura la fecha. Entonces, Primera de Tesalonicenses es la primera carta que tenemos la fecha segura, según los demás datos que tenemos en el libro de los Hechos. Y es para corregir unas creencias malas sobre el fin, en que creían que sí, Cristo viene otra vez, pero ellos decían que era excusa para no trabajar, y eso daba mal testimonio ante el mundo, y era un pesar para los hermanos que sí seguían trabajando y evangelizando. Y entonces él dice, escuchó unas cosas cuando Timoteo regresa con él. La carta es escrita, si vamos a Primera de Tesalonicenses ya, la carta es escrita por Pablo, pero incluye, y debemos de acordarnos cuando dice nosotros, que incluye a otros en su equipo ministerial, a Silvano, que es Silas, otro nombre por Silas, y Timoteo, que juntó por allá en Derbe, en Asia Menor, y lo iba entrenando en el camino misionero, y cuando pasaron ya a Grecia, a Lucas ya lo tenía entrenado. Parece que dejó a Lucas en Filipos para pastorear, porque es en ese punto del texto de Hechos donde Lucas deja de decir nosotros y empieza a decir ellos fueron a Tesalónica. Entonces es posible que Pablo iba entrenando discípulos de una ciudad, yendo que escucharan, que vieran cómo fundar iglesias, y después dejando uno que otro ahí para pastorear o para ayudar a que crezca los demás del liderazgo de esa iglesia. Entonces, Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora, había dejado a Timoteo ahí, pero podemos ver en el capítulo 3, dice que estaba preocupado por los tesalonicenses. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, porque no supo de los tesalonicenses cómo superaron esos problemas de la persecución.
enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y cuando regresó Timoteo, dice en el versículo 6, cuando volvió Timoteo, nos dio las buenas noticias de vuestra fe y amor. Y a la verdad, las buenas noticias es el Evangelio, es la misma palabra Evangelio. Timoteo nos dio las buenas noticias, el Evangelio de su fe, de su amor, que siempre se acuerdan de nosotros con cariño. Y de esa manera, él escribe esta carta ya para decir algunas cosas que escuchó por medio de Timoteo. Se va a dirigir a esas cosas. Y de los primeros escritos del Nuevo Testamento que tenemos, y nos muestra, también es muy importante ver, poquito después de visitarles, está en el campo misionero, está en medio del trabajo. No es después de años de contemplar la teología y decir qué son las cosas necesarias, sino en medio del campo, en medio del trabajo, dirige esta carta. Es preciso que entendamos esto cuando vamos a interpretar las cartas, las epístolas. Tienen situaciones históricas específicas a las cuales se dirigen los autores. Y de esta manera podemos ver que trata con problemas reales, problemas cotidianos de la iglesia, de los cristianos. No trata de cubrir toda la teología, sino se dirige a ciertos problemas sin tener mucho tiempo de contemplar todos lados del asunto. Entonces, cuando leemos acerca de lo que diga del fin, de los acontecimientos del fin en 1 de Tesalonicenses, no vamos a decir, este es todo lo que hay para saber sobre el regreso de Cristo sobre la tierra. Esto es lo que ellos necesitaban saber, dada su situación, que algunos habían muerto antes de regresar a Cristo y tenían incompleta toda la doctrina del regreso de Cristo. Entonces, ellos tenían algunos problemas con su escatología, su teología de los acontecimientos del fin, del regreso de Cristo, de lo que iba a pasar en el mundo. Esto también es parte del problema que se dirige Pablo, que trata en 2 de Tesalonicenses. Entonces, no trabajaban porque decían, Cristo viene, ¿ya para qué voy a trabajar? Qué bueno que estemos listos hoy espiritualmente. Espiritualmente debemos de vivir en justicia, estar listos para la venida del Señor. Pero no dejar de también planear para mañana, sembrar las semillas adecuadas para que dé producto de aquí a un año. No vamos a dejar de sembrar porque Cristo puede venir antes de la cosecha. Vamos a estar sembrando y cosechando y juntando obreros y apenas abriendo nuevos caminos en nuevos lugares, todo a la vez. Porque nadie sabe cuándo Cristo viene. Y este es el mensaje de 1 de Tesalonicenses. Yendo al bosquejo entonces, en el 1 al 10, casi todo el primer capítulo es el saludo normal, acción de gracias por ellos que da en todas sus cartas. Damos siempre, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, acordándonos de ustedes en nuestras oraciones, dice, y dice algunas palabras muy importantes. Menciona la fe, la esperanza y el amor. Pero mira en qué contexto. Ya va para su punto de que sigan trabajando. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Reconoce su fe, pero que causa que ellos estén trabajando, estén haciendo algo. Del trabajo de vuestro amor.
El amor no es que se sienta ahí a decir yo te amo, sino que se mueve, hace algo. Y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esa constancia es continuamente estar haciendo algo eficaz para trabajar en el reino. Entonces, conocemos que ustedes, Dios les tocó, vimos cómo el Evangelio cambió sus vidas, y dice más adelante, otros han llegado a decirnos que ustedes agarraron el Evangelio y están predicando en todos lados. Dice que hasta en el versículo 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No tenemos, Pablo está diciendo, no tenemos que decir a la gente que allá en Tesalónica aceptaron el Evangelio, están predicando, porque donde quiera que llegamos, ya están ahí. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y esto nos da una pista de dónde vienen estos creyentes nuevos en Tesalónica, que no eran judíos convertidos, o la mayoría quizás hasta temerosos de Dios, los gentiles que asistían a la sinagoga, sino eran paganos que adoraban a muchos dioses y que se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero, no el Dios de piedra. Y esperar de los cielos a su Hijo, otra vez el tema de la venida de Cristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está hablando del juicio que va a venir y cómo Cristo nos libra. Entonces, Pablo, en el capítulo 2, empieza a hablar de cómo él anduvo entre ellos. Muchos interpretan este pasaje, este capítulo 2, como una defensa de Pablo, casi como 2 de Corintios, donde él defiende su apostolado, de que él estuvo ahí, como que alguien estaba criticando. Pero si pensamos más en la situación en que algunos dejaban de trabajar, él está mostrando que qué bueno que están predicando en todos lugares, pero predicar el Evangelio no significa dejar de trabajar. Y él demuestra, vosotros mismos sabéis, capítulo 2, que nuestra visita no resultó vana. Ellos fueron pues insultados, ellos fueron maltratados en Filipos, y todavía tuvieron valor para seguir predicando el Evangelio ahí con los tesalonicenses. Dice, nuestra exhortación no procedió de error, no predicamos el Evangelio porque estuvimos equivocados, ni de impureza, no tenemos otros motivos. Y créame, cuando va a predicar a un pueblo rompiendo tierra dura para sembrar el Evangelio, le van a acusar de cosas. Le van a acusar que vienen aquí a robar muchachas, que aquí nomás viene a robar dinero de la gente. Acusan que ahí en los cultos, cualquier cosa acusan. Yo me acuerdo que decían, porque yo iba a Comachuén y siempre juntaba gente ahí para darles un ride de Sevina hasta Comachuén. El camino estaba feo y pues los que podían subir ahí arriba, y los llevaba. Y la gente veía que yo llevaba gente allí en la camioneta entrando al pueblo, y ya los dejaba en la entrada, e iba yo al lugar donde tenemos las reuniones. Y decían, no, pues cuando yo salía del pueblo, a veces también se iba gente. Y decían, no, pues ahí va llevando muchachas. Que yo iba sacando a las muchachas del pueblo, cosas así. Y que ahí parábamos una niña para adorarla ahí en los cultos. Inventaban cualquier cosa. Con otros motivos quieren poner a los que predican el Evangelio. Pero dicen, no fue de error, no fue de impureza, no fue por engaño, ni a propósito tratando de darles gato por liebre.
sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Está diciendo que en cuanto ellos recibieron el Evangelio, en cuanto usted como cristiano recibe las buenas noticias del Evangelio, tiene la autorización de predicar ese Evangelio. ¿Por qué? Lo recibió porque es para todos y lo va a dar, lo va a predicar porque es para todos. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Está diciendo, el ministerio Dios lo está aprobando, Dios lo está verificando. No usamos palabras lisonjeras, no encubrimos avaricia, y está hablando de los motivos de su ministerio para que estos otros que van predicando también tomen el mismo cuidado en guardar, en cuidar sus motivos, que sean puros, que sigan trabajando. Versículo 9 de capítulo 2 dice, acuérdense de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, y no en el Evangelio, con las manos, dice. Él no está hablando de su trabajo en el ministerio, está hablando de su trabajo ya en coser carpas. Ese era el trabajo de Pablo. Para no ser gravosos económicamente a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Son testigos, dice, y Dios también, que sin nosotros, sin otros motivos de sacarles dinero. Y dice, ustedes escucharon nuestro mensaje como lo es, el mensaje de Dios, no de los hombres. Entonces, muy importante que veamos, Pablo aquí presenta su manera de trabajar y vale la pena estudiar todo ese capítulo para imitar esa fe. Y luego, en la última parte del capítulo 2, él describe lo que pasa. Entre tanto, él quiso ir a visitarlos. En el 17 dice, separados de vosotros por un poco de tiempo. Es interesante porque esa palabra significa huérfanados, hechos huérfanos. Y antes dice, nosotros como nodrizas, dice, como mamás que van amamantando así sus bebés, y después dice, como padres a hijos, los enseñamos. Y ahora está de mamá, está de papá, y ahora está de hijo huérfano. Separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Quisimos ir y no pudimos. Y dice, ustedes son nuestra gloria y gozo. Y los de ustedes que han predicado en una casa y han visto un cambio en sus vidas, también saben, conocen esta experiencia. En el capítulo 3, 11 al 13, al 3:10, perdón, de la última sección, es lo que sucedió. Y ya les leí que mandó a Timoteo. Timoteo les dijo, solamente fíjense que al final del capítulo 1 menciona a esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Habla de la segunda venida de Cristo. Al final del capítulo 2 dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y luego al fin del capítulo 3 también dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces 3 veces menciona la venida de Jesús hasta en el fin de cada capítulo. Dado Pablo, sabemos, no puso los números de los versículos ni capítulos, pero sí vemos que repetidamente hace referencia a la venida de Cristo. En el capítulo 4 entonces empieza a hablar ya las enseñanzas, que se conduzcan, que se porten para agradar a Dios, no a otros. Solamente que en el versículo 9 dice, ya saben amar, ya saben servir a los necesitados, pero dice que abundéis más en amar y servir a los necesitados.
El versículo 11 dice, pero que procuren tener tranquilidad, que estén en paz, que no estén entrometiéndose en los asuntos de otros. Ocúpense en sus propios negocios. Trabajen con vuestras manos. No diga, yo soy predicador, todos me deben de pagar y yo no tengo que agarrar ni el asadón ni la pala y aprovechar y ser vividor. No es ser predicador. Dice que trabajen con vuestras manos de la manera que os hemos mandado y enseñado en el capítulo 2, a fin de que se conduzcan honradamente para los de afuera, para con los de afuera, para que ustedes tengan un comportamiento respetable hasta en el mundo. Estos cristianos sí son trabajadores. No tengan necesidad de nada. Que no dependamos siempre de la bondad de otros, sino que otros puedan depender de nuestra bondad, porque trabajamos y Dios nos bendice por el medio del trabajo y funciona para todos. 1 al 12 entonces, la santificación para apartarse de la fornicación, y luego 4:13 al 5:11 acerca de la venida del Señor. Dice, algunos habían muerto antes de venir el Señor, y los hermanos eran tan nuevos que no sabían que la resurrección ya tenía eso cubierto. Y dice, si creemos, versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. En ese sentido, el dormir es morirse físicamente. Y es como dormir en el sentido de que no están muertos espiritualmente, no están sin esperanza ante Dios. Sí, Dios los va a resucitar otra vez. Y en ese sentido, se murieron nomás físicamente. Cuando Cristo venga otra vez, hasta la venida del Señor, otra vez mencionando la venida del Señor en el capítulo 4. Dice, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, los que se murieron en Cristo. Los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero era para que se alentaran, para que no se desanimaran acerca de que unos se murieron, no alcanzaron la segunda venida. Sí van a alcanzar, porque la resurrección va a ser en la segunda venida. Hablo otra vez de la venida del Señor, y en la primera parte, en capítulo 4, está hablando de los que se durmieron físicamente. En el 5 dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, como preguntaban los discípulos de Jesús en Hechos capítulo 1. Ahora es el tiempo, es la ocasión de tu venida. Y dice otra vez en Hechos capítulo 1, Jesús dice a sus discípulos, no es de vosotros saber, no les voy a decir cuándo venga otra vez, que estén listos en todo momento. No tenéis necesidad, dice, acerca de los tiempos y las ocasiones, los acontecimientos del fin. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hace unos días, aquí el vecino enfrente, entraron ladrones a una oficina que tiene aparte en el garaje. Entraron por atrás y robaron cosas de ahí, la computadora, y tenía todas las fotos de la familia, todas las fotos de años en un disco duro que robaron. Y de haber sabido a qué horas iba a venir los ladrones, pues ahí los hubiera esperado y pues a gritarles siquiera, si no correrles. Pero ahí llegaron, él no supo cuándo, hasta se fue de viaje y se vino cuando ya descubrió que habían robado ahí atrás, que estaba rota la cerradura. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escapará. Una mujer que está esperando, sabe más o menos por ahí a los 9 meses
Pero todavía ni el más buen doctor puede atinar el momento exacto. El momento exacto. Dice, va a venir así. No va a dar de aquí en tantos días. O pasando esto y esto y esto. Y ya van a saber que dentro de tantas semanas va a llegar el Señor. No, porque todos van a estar como en el 1999. 15 minutos para medianoche. Cuando decían el 2000 ya se iba a acabar el mundo. Ahí está toda esa gente. Faltan 15 a medianoche. Dice, oh Señor, me arrepiento. Por favor, perdóname. Yo creo en ti. Pero mientras vivían su vida como querían. No, nadie va a saber. Nosotros, al contrario, no estamos en tinieblas para que nos sorprenda como ladrón. Estamos siempre vigilando, estamos siempre alerta, estamos siempre a la puerta espiritualmente. No nos dormimos. Pueden dormirse algunos de nosotros físicamente al morir, pero los demás no nos dormimos espiritualmente. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Bueno, algunos lados hasta de mañana. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, con la esperanza. Ahí están los tres otra vez. Fe, amor y esperanza. De salvación como yelmo. Pero no nos ha puesto Dios para ira. No debemos de temer la venida del Señor, porque no va a juzgar a nosotros, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otra vez, en los últimos versículos da el 5:12 a 22, 17 consejos. Es decir, que son instrucciones y cada versículo es casi otro mandamiento, otro consejo, otra cosa. Por ejemplo, el 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Son instrucciones así cortas y cada uno es un sermón. Y luego da su conclusión, sus saludos finales. Y también nos da una pista ahí de la manera que esta carta iba a ser usada en el Nuevo Testamento y la razón por la cual llegó a ser parte del Nuevo Testamento. Esta carta, al ser escrita, fue intencionada no solamente para ellos, sino os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Que las cosas que él tenía que decir en esta carta era para todos. Segunda de Tesalonicenses es muy semejante en su mensaje. Esta es la segunda carta de Pablo a ese lugar y trata de lo mismo, notando que Dios los hacía dignos del llamamiento del reino de Dios. Que nadie les vaya a decir que ellos no eran dignos de que Cristo viniera por ellos. Parece que alguien había escrito una carta diciendo en nombre de Pablo y les confundió, diciendo que ya vino Cristo, que Cristo les dejó, y por eso en su primer capítulo él sí escribe que Dios los hace dignos. Fue escrito unos meses después. Otra vez menciona la obra de fe en el 1:11. Esta carta fue escrita unos meses después. El 1:11 menciona la obra de fe, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla con todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es decir, Pablo no confunde que la fe es para sentarse a esperar que las cosas pasen por fe, sino es para poner en obra esa fe. Y también otra enseñanza que se repite en el capítulo 2 nos dice cómo Dios nos ayuda a no solamente
ser salvos, sino seguir en la vida de santificación, seguir mejorando, siendo transformados, conformados a la imagen de Cristo. Hay mucho poder en este 2:13 de Segunda de Tesalonicenses. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante, o sea que les escogió para una salvación, pero la salvación no se deja ahí, con ya eres salvo, ya sigues viviendo tu vida como quieras, sino dice que esa salvación es mediante la santificación por el Espíritu. Es algo otra vez como Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, la santificación es algo que Dios por el Espíritu produce en nosotros. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuando de veras creemos de corazón que el Evangelio es la verdad, que la manera de vivir en el Señor es la mejor manera de vivir, entonces nosotros vamos a poder superar las tentaciones, vamos a poder superar las dificultades en esta vida y vamos a siempre escoger lo correcto. Y ese es un proceso de crecimiento espiritual que Dios da por medio de su Espíritu, por medio de la fe, que nosotros respondamos también creyendo en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, segunda de Tesalonicenses, el 1 al 12, Dios los hace dignos. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Es digno su comportamiento, su fe, el amor, que dice hasta nos da orgullo. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. ¿Se acuerdan de la constancia de la esperanza en la otra carta? Y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y está diciendo, sienten que ustedes no son parte de algo grande porque están sufriendo esa persecución. Que por qué Dios no nos defiende. Pero es para hacer lo justo. Cuando Dios viene a castigar a los que no recibieron la verdad y que maltratan a los que sí reciben la verdad, va a ser justo. Nadie va a poder decir que Dios, ¿por qué está juzgando a estos si su vida era dedicada a afligir a otros? Dice, a vosotros que sois atribulados, en el versículo 7, es justo de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, versículo 6, y a vosotros daros reposo. Entonces, lo que van sufriendo es para que sea justo, que Dios les dé reposo, descanso, ya no van a sufrir más. Y aquellos que no están sufriendo, no sirven a Dios, no creyeron en el Evangelio, están adorando a ídolos y son ricos y gorditos y sanos y no sufren y nadie les dice nada. Y a nosotros que servimos a Dios estamos sufriendo aquí. Dice, es justo porque cuando Cristo venga va a ser al revés. Van a ser consolados, van a recibir la consolación y aquellos van a recibir el justo juicio. En el 1 al 12 dice la venida de Cristo después del hombre de pecado. Un poco de confusión. En el 2:1 dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se conturben ni por espíritu ni por palabra. Es decir, si alguien da una profecía que Cristo ya viene, no se perturben por ese espíritu que está hablando, ni por palabra,
Que alguien diga, oh, una palabra del Señor que viene en esta semana. Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se mueva, está cerca en el sentido de que espiritualmente todos los días estamos listos para que este día sea el último. Pero a la vez debemos de estar dispuestos y listos para seguir a Cristo por muchos años adelante. Y menciona el hombre de pecado, otras cosas que tienen que pasar antes del fin. No para decir, no va a venir el fin, sino para entender por qué vamos a sufrir esta persecución. ¿Por qué no, si el evangelio del reino de Dios son buenas nuevas, por qué no están recibiéndolo? Todos. Y es para explicar, las cosas se van a poner peor antes que se pongan mejor. Pero nosotros podemos confiar que Dios nos ha tocado, nos va conformando por medio de esas mismas pruebas y tribulaciones, conformando más a Cristo, quien también sufrió sin hacer mal. En el 2:13 al 3:5 afirma que Dios los afirmará. Y en el 3 empieza otra vez a volver al problema de que no trabajaban. Dice el versículo 6, os ordenamos, hermanos, que en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y andar desordenadamente significa que anda como vividor, que llegue a nomás a aprovechar de la gente bondadosa, generosa. No según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. No anduvimos desordenadamente entre vosotros. No comimos de balde el pan de nadie. Ellos no llegaron, ya soy el predicador, y que maten el becerro gordo y que pongan una comida tan buena para mí porque soy el predicador que ya llegué y les doy algo espiritual. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, tiene derecho, pero no aprovecha de ese derecho. Dice, sino que trabajamos, versículo 8, con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Casi lo mismo que ya dijo en 1 de Tesalonicenses. Dice, a los tales en el 12, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Si no trabajan, que tampoco coman. Y siempre es lo que hay que enseñar a todos los hermanos, que no es para entrar al ministerio, para dejar de trabajar, ni para ganar buena feria. Al contrario, es más trabajo. Tenemos que trabajar más duro por el testimonio y por no depender menos de los inconversos, depender de ellos o estar cobrándoles un ministerio que todavía no entienden. Y a los hermanos tampoco. Queremos ser una ayuda a ellos, a los pobres, a los necesitados. Entonces hay que trabajar y no estar aprovechando de la bondad de la gente. Claro, le invitan a comer y coman, pero también invita a otros a comer. Y también pide la cuenta. No siempre esté esperando que el otro va a pagar la cuenta. Luego la despedida, los últimos 2 versículos, y esa es 1 y 2 de Tesalonicenses, muy prácticos en su enseñanza, muy al día también. Cuando estamos entrando al ministerio, necesitamos poner buenas bases. El Señor viene pronto, pero tanto más debemos de trabajar para el Señor, trabajar duro con las manos y con la predicación y el ministerio.